mostrándoles algo que tiene que ver con una página que nos enseña, por ejemplo, qué es la masculinidad. Y ustedes recordarán que estamos hablando en estas últimas sesiones de la masculinidad y en las próximas, si el Señor permite, vamos a estar hablando de la feminidad. Pero quería introducir en esta ocasión esto con esto que ustedes de pronto están viendo allí en pantalla, que es una página web que se llama El arte de la hombría o el arte de la virilidad. A veces también traducen algunos de esta manera. Y esta página enseña a los hombres a ser hombres. Es la idea de la página. Es una página muy famosa, una página muy común, una página que está en inglés, pero que también entonces es muy usada ahora, actualmente por el habla hispana también. Y miren, por ejemplo, los temas que ellos tratan para explicar o para enseñar más bien eh, a un hombre a ser masculino. Dos herramientas que todo hombre debe tener en su caja de herramientas. Entonces, esto es lo que ellos dicen que es la masculinidad. O por ejemplo, este otro artículo, espero lo puedan estar viendo, permítanme. Sí, este dice, todo hombre debería llevar un pañuelo. Ahora, esto parece un poco sacado de las normas de Carreño, donde se nos habla también de los pañuelos y todo esto clásico. Por ejemplo, miren otro artículo que seleccioné, cómo encontrar tu primer apartamento. Y entonces te van a dar consejos de cómo hacerlo, de qué es lo que tiene que analizar, revisar. Otro dice 30 días, que es una serie de consejos. 30 días para ser un mejor hombre. Día 22, mejora tu postura. Los beneficios de una buena postura, cómo se debería eh, ubicar un hombre en su postura literalmente, de pie, sentado. Y por ejemplo acá, si tal vez alcanzan a ver, está como la página principal donde aparecen los diferentes consejos o artículos que aparecen sobre la masculinidad, el estilo de un hombre en relación con su tipo de cuerpo, lecciones de masculinidad, sé tu propio hombre, organiza una despedida de soltero con estilo. Y en general, esto no es una página cristiana, es una página secular y es interesante. Ahora quería mostrárselas como ejemplo y como introducción a lo que vamos a ver hoy, porque normalmente eso que acabaron de ver y muchas otras cosas más, por ejemplo, alguna vez cuando había enseñado esta lección, veíamos el ejemplo con unos hermanos que decía cómo cortarse la barba, que un hombre debe ser lleno de barba, que debe ser fuerte, cómo hacer ejercicio, cómo vestir, y son cosas que en un sentido tienen provecho, sí, pero que debemos hacernos la pregunta si realmente eso es la masculinidad. Por eso es que algunos han traducido correctamente a este sitio web como el arte de la virilidad. Y es que este sitio es como un campo de entrenamiento para que los hombres o para que los jóvenes aprendan a ser hombres, el hombre clásico, el hombre macho o masculino, entre comillas, como ellos lo entienden. Y entonces ahí hay tutoriales para todo tipo de cosas. Y es un sitio, como les decía, muy popular que revela que muchos hombres, precisamente en nuestros días, sienten que están mal equipados, sienten que son inexpertos en todas esas habilidades supuestamente masculinas. Ahora, lamentablemente eso es probable porque eso es un reflejo de cómo muchos jóvenes, de cómo muchos niños no están aprendiendo esas lecciones de vida de sus padres varones. Ahí vemos la importancia, por ejemplo, de que
el hombre esté presente en la vida de sus hijos, especialmente hijas también, pero hijos para formarlos como futuros hombres. Pero nosotros en este estudio hemos estado viendo qué es un hombre, pero Dios ha revelado mucho también acerca de cómo los hombres y las mujeres deben portarse. Es decir, un hombre debe ser masculino y una mujer debe ser femenina. Ya vamos a ver que hay una diferencia. Pero antes de seguir, este sitio web que les acabo de mostrar plantea una pregunta y es, la masculinidad trata principalmente de habilidades. O sea, eso es lo que nos hace masculinos, un corte de cabello, un corte de barba, una postura, una forma de expresarnos. Porque si es así, hermanos, lo que yo les propongo en esta noche es que en nuestra iglesia local entonces armemos un programa de algo así como los Boy Scouts, pero los Man Scouts para adultos, para enseñar a los jóvenes a usar apropiadamente un traje, a arreglarse la corbata, a encender una fogata en el campo, a convertirse en un experto en reparaciones del hogar, y al final podemos hasta dar certificados de masculinidad para que los hombres entonces de nuestra iglesia se sientan hombres, fomentar un gimnasio en la iglesia para que todos seamos musculosos, que nos guste el fútbol, la casa, la supervivencia, porque eso es lo que hace un verdadero hombre. Sin embargo, eso plantea una serie de problemas, porque entonces, como la última vez les mencionaba, eso quiere decir entonces que un hombre que está sentado todo el día delante de un computador no es un verdadero hombre, o un maestro de guardería de edad muy avanzada, o un estudiante universitario no es un verdadero hombre porque no trabaja, o una persona con una discapacidad física no puede ser totalmente masculino. Y ahí nos lleva al punto, mis hermanos, de ver lo que realmente la Biblia dice acerca de quiénes somos como hombres y quiénes son las mujeres como mujeres a través de la palabra. Entonces la Biblia, por supuesto, ustedes saben, mis hermanos, no es un manual de hombría ni de feminidad ni nada de eso. Trata principalmente de un Dios que es santo, un Dios amoroso, un Dios que redime por gracia a hombres y mujeres mediante Cristo Jesús. Pero como estamos tratando este tema y estamos tratando de mirar qué es lo que la Biblia dice acerca de la masculinidad y la feminidad, entonces es importante que veamos esto porque nos va a ayudar a tener claridad, nos va a traer paz y aún nos va a también traer contentamiento de ser lo que el Señor ha diseñado para nosotros que seamos, hombres y mujeres. Así que quiero que nos centremos en definir ¿qué es la masculinidad? Ahora, ustedes han visto de pronto en las sesiones anteriores que ya hemos hecho una definición y lo recordarán. Y quiero ponerles por acá la presentación para que vayamos entonces, para que me vayan siguiendo allí. Listo. Muy bien. Y nosotros ya hemos hecho una definición, si ustedes recordarán, pero esa definición no fue sobre masculinidad, aunque la incluía, sino fue sobre qué es un hombre. Y quiero que vean que hay una diferencia entre ser hombre, entre masculinidad y entre lo que se llama virilidad. Ahora, cuando lleguemos a las hermanas, también vamos a ver el mismo caso, porque ya miramos qué es una mujer, pero vamos a definir también qué es la feminidad y vamos a hacer unas distinciones importantes. Pero, por ejemplo, quiero hacerles un pequeño resumen de estas definiciones. Por ejemplo, ¿qué es un hombre? Ahora, ya lo vimos, cuando hablamos de ser hombre, estamos hablando de una realidad biológica y ontológica. Ahora, ¿qué significan esas palabras? Entonces, realidad biológica quiere decir en nuestra estructura qué somos.
Y eso responde, entonces, se responde a través de la ontología. ¿Y qué es la ontología? Lo que les puse ahí entre paréntesis. Lo que el hombre es en su esencia. Entonces, ¿qué es ser hombre? Entonces, pudiéramos responder a eso, que ser hombre es una criatura de Dios, por ejemplo. Es decir, ser hombre no es autonomía, es dependencia de un creador. En Génesis 2:7 vemos eso. Pero ser hombre es ser imagen de Dios, ¿recuerdan? Entonces, el hombre tiene dignidad, tiene racionalidad, tiene moralidad, tiene espiritualidad, perdón, tiene capacidad relacional. Ahora, el hombre es un ser sexuado, es decir, es un varón en el sentido de su sexo. Es un ser relacional porque no fue hecho para el aislamiento, sino su diseño es para relacionarse. Es un ser responsable ante Dios. Entonces, eso es lo que es ser un hombre. Entonces, es una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Ahora, miren cómo se diferencia de la masculinidad, por ejemplo, porque la masculinidad ahora es la expresión moral y relacional de lo que significa ser hombre según el diseño de Dios. Es decir, es cómo debe vivir un hombre su hombría. Entonces, cuando hablamos de masculinidad, no hablamos de la barba, no hablamos de estas cosas que les mostré, sino hablamos de el liderazgo, de la provisión, de la protección, del servicio con amor, de en la práctica reflejar a Cristo. Y esto es lo que más adelante vamos a desarrollar hoy con más claridad. Eh, pero también piense en tercer lugar en lo que le mostré. Entonces, ¿eso en dónde cabe? ¿En ser hombre o ser masculino? Y creo que hay una tercera categoría que tenemos que tener en cuenta que se llama o que normalmente se conoce como la virilidad. Pues, tal vez han escuchado eso. Y eso tiene que ver ya con la capacidad física o de vigor propia del varón, asociada con aspectos naturales como la fuerza, como la testosterona, como la energía. Entonces, eso tiene que ver es con estos aspectos. Entonces, a veces con la virilidad podemos parecer hombres, ¿no? Con nuestro corte de cabello, con nuestra forma de vestir. Hay un aspecto cultural, social de esta parte de la virilidad, pero noten que hay una diferencia entonces clave entre cada una de estas tres y eso nos va a ayudar entonces a distinguir. Entonces, el hombre que es varón por creación. ¿Cambia? No, siempre es varón. Ahora, ¿eso es suficiente para agradar a Dios? No necesariamente. Ahora, masculinidad, ¿qué es? Vivir como hombre, conforme al diseño que Dios ha plantado. ¿Cambia? Sí, se cultiva, se progresa, se crece en la masculinidad. Ahora, ¿es suficiente para agradar a Dios? Sí, es bíblica. Es la forma en la que expresamos lo que el Señor ha hecho de nosotros. La virilidad, ¿qué es? La fuerza, el vigor físico del varón. ¿Cambia? Sí, con el tiempo. El cabello se cae, llegan las canas, las arrugas, las enfermedades, se pierde el músculo, se envejece. ¿Es suficiente para agradar a Dios? No. Por sí sola, no lo es. Tiene que ir acompañada de la masculinidad siempre. Y eso es lo que en un intento, tal vez bueno, diría yo, esta página que les mostré al principio hace, los programas que las iglesias hoy están sacando también hacen, pero también hay un peligro de confundir lo que es masculinidad con virilidad. Y muchas veces un hombre se vuelve viril sin ser masculino. Es un hombre es fuerte y hace poco hablaba con una persona y me hablaba de un hombre que estaba en un gimnasio y ese hombre era de 1,90 de estatura, imponente, intimidante, pero era un hombre que era afeminado, era un hombre que actuaba como si fuera una mujer, a pesar de que físicamente
tenía barba y tenía todos estos componentes viriles, por decirlo de una manera. No obstante, no había masculinidad en él, a pesar de que era un hombre por naturaleza, no faltaba esta característica que es la que va a hacer que él agrade a Dios. Ahora, no por sí solo, sino por Cristo Jesús, porque sabemos que nadie puede agradar a Dios solamente por ejercer la masculinidad o la feminidad, pero es que la verdadera masculinidad y feminidad solamente se puede ejercer en Cristo Jesús. Así que, en primera instancia, mis hermanos, esta introducción que estamos haciendo a lo que vamos a ver hoy, que es una definición de masculinidad un poco más detallada, un poco más analítica, podemos concluir aquí que no todo varón vive con masculinidad bíblica. Y aunque todo hombre fue creado para desarrollarla, no todos viven de esa manera. Y ni ser hombre ni tener virilidad garantizan una vida conforme al propósito de Dios. Y por eso el llamado de Dios no es solo a ser hombre o viril, sino a vivir como hombres piadosos y maduros masculinos, según el mundo, no, según Cristo. Así que por eso es importante que hagamos esas distinciones y tengamos en cuenta esto. Ahora, con esto en mente, voy a proponer una definición que tomé de unos pastores, de unos teólogos, la cambié un poquito, le añadí algunas cositas, pero en esencia es lo mismo que ellos están diciendo, y en base en eso vamos a analizar tres cosas en esta noche que nos van a ayudar. Entonces, mi sugerencia de definición de qué es la masculinidad es la siguiente. La masculinidad bíblica es el llamado de Dios al hombre a asumir con responsabilidad piadosa el liderazgo, la provisión y la protección hacia las mujeres de manera apropiada a cada tipo de relación, reflejando el carácter de Cristo y ejerciéndolo conforme al diseño de Dios. Ahora, si tuvieran que memorizarse algo de esta definición, yo les diría, hay tres palabras que deberían recordar cuando hablemos de la definición de masculinidad: liderazgo, provisión y protección. Ahora, en el contexto que está esta definición, noten que está en el contexto de hacia las mujeres, en relación a las mujeres, y dice de manera apropiada a cada tipo de relación, porque todavía no estamos hablando de los padres, todavía no estamos hablando de hijos, todavía no estamos hablando de esposos, sino estamos hablando de la masculinidad en general. Y en cada caso es particular, pero en cada caso el hombre, de una manera u otra, va a ejercer una responsabilidad piadosa de liderazgo, provisión y protección de manera apropiada. Entonces el hijo no es esposo, el esposo no es el padre. Hay que tener cuidado con esto. Pero basándonos en esa definición, mis hermanos, que aparece allí, vamos a analizar entonces esas tres palabras que aparecen ahí: liderazgo, provisión y protección. Y ya habíamos visto algo de esto, pero vamos a analizar para ver si de pronto podemos aterrizar un poco más esto a un nivel práctico y personal para cada uno de nosotros. Entonces, consideremos primero el liderazgo. A ver, ahora, veamos, por ejemplo, esto en primer lugar. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí cuando hablamos del liderazgo? Entonces, la masculinidad bíblica incluye el llamado de Dios al hombre a ejercer un liderazgo piadoso, un liderazgo sacrificial y un liderazgo responsable que refleje el carácter de Cristo y que promueva el bienestar espiritual de los demás. Así entonces, cuando nos acercamos al liderazgo, primero vemos que es una responsabilidad confiada por Dios. ¿Y cómo lo vemos? Desde el inicio de la creación, y eso ya lo habíamos estudiado. Entonces, ser hombre implica que ya hay un liderazgo desde el principio. Por ejemplo, Dios dio a Adán mandamientos con la expectativa de que liderara, ¿recuerdan? Con la expectativa de que enseñara a su esposa, de que compartiera la información, de que sojuzgara la tierra
y después de la caída vuelve y le manda lo mismo, a que cultive la tierra, a que trabaje la tierra. Vemos que el hombre llama por su nombre o pone nombre a los animales, pone nombre a su esposa en señal de autoridad, y todo esto tiene que ver entonces con el liderazgo. Y ser hombre entonces es recibir con agrado el llamado a liderar conforme al diseño divino. Pero también nosotros podemos ver que en el desarrollo de la historia de la redención, Dios estableció un patrón de liderazgo masculino. Ahora, ¿cómo lo vemos? Si ustedes van después de Génesis, van a encontrar entonces en los patriarcas, en los sacerdotes y en los reyes a varones. Y aunque hubo algunas excepciones, por ejemplo, en el caso más de los jueces que de los reyes o de los sacerdotes, no obstante, el patrón siempre fue el liderazgo masculino. Entonces los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Job podríamos incluir también. En los sacerdotes también encontramos desde Aarón en adelante, a los reyes aún encontramos a Saúl, a David, a Salomón, etcétera. Entonces encontramos un patrón de liderazgo constantemente en todos ellos. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, entonces encontramos, por ejemplo, textos como Efesios 5:23, que hemos leído antes, que dice que el esposo entonces es cabeza de su esposa o es líder de su esposa, ¿no? Eso también lo encontramos en Primera de los Corintios, porque también la Biblia nos enseña que el liderazgo de la iglesia es confiado a los hombres. Entonces, por ejemplo, Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. O, por ejemplo, Primera de Timoteo 2:12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Es decir, que el hombre está en un rol de liderazgo, y cuando ejerce su rol de liderazgo, está ejerciendo lo que está siendo hombre, está ejecutando, está expresando, como veíamos al principio, lo que el Señor ha diseñado de él, y una forma en la que lo hace es a través del liderazgo. Pero también el liderazgo bíblico no se mide, por ejemplo, como lo vimos en la página web, no se mide por lo externo. Es decir, el liderazgo bíblico no es por la capacidad externa. Recuerden, por ejemplo, a Saúl. ¿Se acuerdan por qué eligieron a Saúl como rey? Lo eligieron porque era alto, porque parece que era como bien atlético, bien parece carismático, imponente, y ese sí parecía un rey, y lo escogieron por lo externo, cuando nos dice allá las escrituras que lo que el Señor mira no es lo externo, sino el corazón. Entonces, por más barba que tuviera Saúl, por decirlo de una manera, por más corte varonil que tuviera Saúl realmente, la prueba de la masculinidad no se trata entonces de una capacidad externa, sino del carácter, hermano, del carácter. Y eso es muy interesante, porque precisamente cuando el Señor establece el proceso eh, de escoger, o la forma en la que las iglesias deben escoger a un pastor, es a través del carácter que se debe escoger. Y eso nos lleva a una idea importante, ¿no? Y es que, por ejemplo, vamos a ir yendo allí a Primera de Timoteo capítulo 3, porque lo que vamos a encontrar allí, mis hermanos, no es solamente para los pastores, sino es para todo varón de Dios. Ahora es lo mínimo que se espera de un pastor en cierto grado, o sea, no perfectamente, porque ningún pastor lo hace perfectamente salvo nuestro Señor Jesucristo, pero sí por lo menos que se puedan identificar esas cosas. Y eso nos demuestra y nos comprueba que la masculinidad en las escrituras claramente no se trata de una capacidad externa. Es decir, ahí no nos dice eh, qué altura debe tener el pastor, qué edad tiene que tener el pastor, qué tipo de cuerpo tiene que tener el pastor. Nada de eso nos dice, pero sí nos habla del carácter. Vamos allí entonces a Primera de Timoteo, capítulo 3, y quiero pedirle el favor a un hermano o hermana que nos pudiera ayudar a leer
del versículo 1 al versículo 7 para refrescar nuestra memoria de este pasaje. Palabra fiel. Requisitos de los obispos. ¿Va a leer ella o leo yo? Aló. Si quiere, Eso. hermanita, ustedes ayúdenos ahí. Entonces, Primera de Timoteo 3 del 1 al 7, los requisitos de los obispos. Dice, requisitos de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Muy bien, muchas gracias, hermanita. Ahora, mis hermanos, si nosotros creemos que somos masculinos realmente, si no hay lugar a duda de que somos hombres, de que somos aguerridos, valientes, machos, como decimos acá, tenemos que examinarnos a la luz de lo que acabamos de leer. Y si al final de todo esto podemos decir, sí, en la gracia del Señor tengo esto, gloria al Señor, hermano, porque entonces sí está ejerciendo una verdadera masculinidad. Pero si nos hallamos faltos de una manera u otra en alguna de estas cosas, no solamente el pastor debe cuidar de sí mismo, sino que cada varón debe cuidar también de sí mismo y pensar si tal vez el concepto de masculinidad que tiene es diferente al que la Biblia enseña. Porque es que, por ejemplo, cuando uno está joven, por ahí tipo 20 años, algo así, eh, y pues no es por generalizar, pero voy a dar solamente un caso en cuanto a los varones, pues a veces creemos que ser hombre es ser fuerte, pelear con todo el mundo, ser musculoso y muchas de estas cosas, ¿no? Y realmente miren que el error que uno comete es que manifiesta algo externo, pero con un corazón de niño, o muchas veces con una inclinación más, tristemente, a la feminidad que a la masculinidad. Y es porque no estamos viendo en el lugar correcto de qué se trata la masculinidad. Creemos que el mundo nos va a enseñar eso y el mundo nos va a enseñar solamente mentiras. O por un lado nos va a enseñar a ser violentos, agresivos, groseros, infieles, o por el otro nos va a enseñar a ser frágiles, delicados, sensibles, que es lo que hoy día se está enseñando. Y en ambos casos el mundo simplemente quiere ir en contra del diseño del Señor. Y por eso tenemos que estar atentos a lo que vemos acá. Así que el liderazgo bíblico se mide por el carácter, no por la capacidad externa. Entonces Dios no está buscando una hoja de vida impresionante, con un recorrido espectacular, sino está buscando corazones moldeados por la palabra. Y el modelo entonces para el liderazgo masculino lo encontramos allí en este texto particular. Y el enfoque es el carácter, sobriedad, dominio propio, mansedumbre, fidelidad, hospitalidad, y todos los hombres debemos aspirar a estos rasgos y no solamente los pastores, mis hermanos. Que a veces es fácil señalar de pronto al pastor, pero tenemos que señalarnos también a nosotros mismos y mirar y decir, hey, tengo de esto, y si no, Señor, ayúdame,
porque es el camino que debo seguir. Y tomo este ejemplo porque es un buen resumen de lo que el resto de las escrituras nos dicen. Pero eso no es lo único que nos dicen las escrituras respecto al liderazgo. Entonces, el liderazgo es una responsabilidad, pero el liderazgo se trata del carácter, pero también el líder bíblico, mis hermanos, sirve, no se sirve de otros. Es decir, liderar se trata de usar nuestra fuerza, nuestra capacidad, lo que el Señor nos ha dado para beneficiar a otros, no para controlar a otros. Esa es una gran diferencia. ¿Y quién definió eso? El Señor Jesucristo. Acompáñame en un momento, por favor, a Lucas. Se lo leímos la última vez, pero vamos a leerlo nuevamente, capítulo 22, versículo 26. Vamos a verlo en esta ocasión aquí. Lucas, ahí muy brevemente dice el verso 26. Mas no así vosotros. Bueno, leámoslo en el contexto. Versículo 25. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Miren, por ejemplo, el verso 27 también dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Así que, en este caso, el Señor Jesús dice que debe ser un hombre, dice que debe ser la masculinidad, y aún así lo demuestra él mismo. Entonces, este es el ejemplo puro de lo que es la verdadera masculinidad nuestro Señor Jesucristo. Él nos enseña entonces a ser líderes. Y quiero que me acompañen a otro texto. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 y creo que nuestra hermana Jackie nos iba a ayudar ahorita en la lectura, si nos puede ayudar tal vez con el versículo 25 aquí, hermanita. Sí, señor. 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muchas gracias. Miren entonces en este versículo tan tremendo, ¿qué es el liderazgo? Pues el liderazgo es amar, pero el liderazgo es sacrificarse. El liderazgo es entregarse como Cristo lo hizo por la iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, ya lo habíamos leído en el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, pero ¿qué hace con esa cabezaduría, por decirlo de una manera, o qué hace con ese liderazgo? Eh, Sacrificarse por ella, entregarse por ella. Así que de eso se trata el liderazgo de las escrituras. Y eso es muy diciente. Pero pudiéramos también considerar algunas cosas importantes acá, como unas clarificaciones. Y desde ahí en donde a ustedes les aparece en la presentación ese punto de clarificaciones, una de ellas es lo que acabamos de ver, y es que el liderazgo no se trata de mandar, sino de servir. Ahora, eso no quiere decir que el hombre no va a decir nada, que el hombre no va a instruir, no, tiene su facultad de enseñanza, de instrucción, pero muchas veces la mejor forma de instruir, pues, es haciendo primero como el Señor Jesús hizo, y pues eso es difícil, pero eso es lo que el Señor llama a la verdadera masculinidad. Pero también el hombre piadoso toma la iniciativa espiritual, es decir, ahora, estamos hablando de iniciativa y ustedes han escuchado hablar de que el hombre es el que inicia todo, ¿no? Por ejemplo, cuando un hombre quiere conocer a una mujer, un hermano desea conocer a una hermana en la amistad, el escucharle, él es el que se acerca, él es el que habla, él es el que saluda, él es el que propone todo en el ámbito de la piedad y de la verdad. Ahora, yo diría, hermanos, a la luz de las escrituras, que es el que debe mostrar la iniciativa en general, pero no es necesariamente el que necesita iniciar todo. ¿Me hago entender?
Entonces debemos tener cuidado con estas cosas porque a veces se pueden malentender. Es decir, no quiere decir que nunca una hermana pueda acercarse a saludar. No quiere decir, por ejemplo, que una esposa nunca pueda proponer algo. Nada de eso. Lo que significa es que en lo general, el que es responsable de marcar el rumbo hacia Dios, ¿quién es? El hombre, porque el hombre es el que lidera. Entonces, en el hogar, la esposa, por ejemplo, puede organizar muchas cosas, pero es el esposo el que debe liderar espiritualmente, por ejemplo. Ahora, no liderar espiritualmente es renunciar al llamado que Dios nos está haciendo, es no asumir la responsabilidad piadosa de liderar. Entonces los hombres, mis hermanos, que no hacen esto, no están ejerciendo una verdadera masculinidad y están pecando. Pues, por ejemplo, está el caso de Josué. Josué asumió públicamente esta responsabilidad por su casa. ¿Recuerdan? Josué 24:15 dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero espérate, Josué, porque no le preguntaste a tu esposa a ver si la opinión de ella era lo mismo, a ver si los dos iban a decidir o si tus hijos también querían lo mismo. No puedes imponerte encima de ellos, Josué. Pero Josué tomó la iniciativa y dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque Josué era el líder de su casa, él asumió la responsabilidad que tenía e independientemente que su esposa hubiera luchado contra él y sus hijos contra él iba a procurar hacer todo lo posible por servir al Señor, por adorar al Señor, por enseñar al Señor, cosa que probablemente no es así como lo estoy planteando, porque probablemente su mujer, su esposa también quería servir al Señor y sus hijos con él también. Pero eso es de lo que se trata, que el hombre piadoso tome la iniciativa. Entonces, eso se puede transmitir a diferentes ámbitos de la vida de un hombre, como los que pude ejemplificar anteriormente. Pero en general, de eso se trata entonces el liderazgo. Pero también otra clarificación que hay que tener en cuenta es que el hombre tiene la carga de la última palabra. Ahora, ¿eso qué significa? Que liderar implica asumir la carga de la decisión final con sabiduría y dependencia de Dios. Es decir, no estamos diciendo que la última palabra es la licencia del hombre para imponer, sino más bien estamos diciendo que la última palabra que debe tener el hombre en ese sentido es una palabra que asume responsabilidad para rendir cuentas ante Dios. Por eso, yo creo esto, mis hermanos, porque lo veo en las escrituras. Espero que ustedes lo vean conmigo también. Al final, todo lo que pasa en el hogar es responsabilidad de nosotros los varones. Así queramos echarle la culpa a Eva, así queramos echarle la culpa a la serpiente, así queramos echarle la culpa a Dios mismo para nuestra tristeza, hermanos, y para nuestra decepción de nosotros mismos, en un sentido, es nuestra propia responsabilidad. Y entonces ahí es donde esos golpes dan y lo humillan a uno porque yo no le puedo echar la culpa a mi esposa de cómo está mi hogar. Yo no le debería echar la culpa a mis hijos de cómo está mi hogar, sino debería echarme la culpa a mí mismo y decir, Señor, he fallado. Estoy fallando como padre, estoy fallando como esposo, estoy fallando como líder. O, Señor, dame las fuerzas para hacer lo que hizo Josué también y guiar a mi familia a la verdad, al amor, a la piedad, a la adoración e irlo haciendo paso a paso y poco a poco. Ahora, el liderazgo aquí, mis hermanos, no significa decidir solo, es dirigir con la ayuda de la esposa, porque es que la esposa es la ayuda idónea, se supone, porque el Señor la ha diseñado así, y el Señor nos ha unido con ella para poder ser ayudados. Ahora, eso no quiere decir que una esposa no pueda decir algo, no pueda a veces decidir algo, pero la norma general es que aún esas cosas que la esposa diga o haga son responsabilidad nuestra. Eso es la masculinidad. Y usted dirá, no estoy de acuerdo con mi hermano. Yo le invito a que vea que es la misma escritura la que nos muestra ese tipo de liderazgo masculino que debemos tener, porque al final Dios nos va a pedir cuentas. Y si tomáramos el caso del Edén, ¿a quién llamó primero? A pesar de que
la que primero pecó fue Eva, Adán. Si por ilustrarlo el Señor nos llamara a cuentas, que hoy nuestra familia partiera toda junta a la presencia del Señor, el Señor no va a llamar tal vez primero a la esposa o a los hijos, nos va a llamar a nosotros a rendir cuentas. Entonces, por eso debemos asumir esta responsabilidad piadosa que el Señor nos da. Por eso, primero a los Corintios, por ejemplo, capítulo 11, versículo 3 dice, Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo no es la cabeza de la mujer en ese orden, sino el varón y él es el que nos va a pedir cuentas. Pero el varón es la cabeza de la mujer, dice primero a los Corintios 11:3, enseñándonos liderazgo. Y eso nos lleva a otra característica de este liderazgo y es que el liderar, hermanos, requiere humildad y arrepentimiento continuo, porque solo el hombre que se postra delante de Dios está en posición de guiar a otros. Porque, ¿quién de ustedes o yo, mis hermanos, lidera bien sin reconocer nuestra insuficiencia? ¿O quién de nosotros pudiéramos levantar la mano y decir que hemos hecho todas estas cosas bien? Por eso necesitamos de la gracia y del poder de Dios para el liderazgo bíblico. Y por eso Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Así que, en conclusión de esta idea, ser un líder bíblico no es imponer nuestra voluntad, sino más bien modelar a Cristo en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestras relaciones, porque Dios llama a los hombres a liderar. Pero solo los humildes, solo los sacrificados reflejan este llamado con fidelidad. Ahora, eso nos lleva a otra parte de la definición, y es que no solamente el hombre, la masculinidad se trata de liderar, sino ser hombre se trata también de proveer. Ahí lo vamos a ver en pantalla. De la provisión. Ahora, proveer entonces es el llamado masculino a reflejar la provisión que Dios hace para su creación. Es la forma en la que nosotros expresamos lo que somos, imagen y semejanza. Y vamos a considerar entonces algunas cosas de acá también. Ahí. Entonces, primero, proveer es una responsabilidad, es decir, proveer es un mandato serio y una vocación dada por Dios. Y quiero que me acompañen a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo número 8. Y este texto es muy diciente. Primera de Timoteo 5:8. ¿Algún hermano que nos pueda ayudar a leer este texto, por favor? Pastor, dice así, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Muy bien, mi hermano. Muchas gracias. Ahora, no lean este texto pensando en proveer mucho o proveer poco. Es decir, cada circunstancia de un hombre es diferente. Hay unos que pueden proveer poquito, pero proveen. Hay otros que pueden proveer mucho. Entonces el Señor no nos está hablando de la cantidad de provisión, sino de la provisión. A veces la escasez es parte de la providencia del Señor para enseñarnos contentamiento, o la abundancia es parte de la bendición de Dios también para que seamos sabios y generosos con los demás. Pero de eso no se trata el texto. Pero el texto sí nos está diciendo y algo especial, ¿no? Y es que aquellos que no proveen, dice el texto, son peores que un incrédulo. Ahora, ¿qué es peor que un incrédulo, hermanos? Ah, probablemente lo único peor que un incrédulo es Satanás. Pero en esa línea, en ese lugar, también están aquellos que no proveen para los suyos. Entonces miren que cuando
un hombre no asume su responsabilidad, no solamente de liderar, sino de proveer, porque es un mandato, es peor que un incrédulo. Entonces, proveer es una responsabilidad bíblica. Entonces, a veces parece, hermanos, a mí me parece que en las iglesias vemos como poco la provisión que el hombre tiene que hacer para su hogar, como si eso no importara en nada. Y aunque no es el todo, miren que sí es parte elemental y esencial. Entonces, proveer es el llamado masculino a reflejar la provisión de Dios. Porque imagínense si Dios no nos proveyera, por ejemplo, de aire, en unos segundos ya eh, estaríamos muertos. Si Dios no proveyera la gravedad, el sostener todas las cosas con la palabra de su poder, si no hiciera salir el sol, estaríamos perdidos totalmente. Y eso nos enseña entonces que proveer es un mandato serio y es una vocación dada por Dios. Y esto que acabamos de leer es una advertencia contundente porque la provisión no es una opción secundaria para el hombre, sino es una responsabilidad espiritual esencial. Pues el hombre que perdió su trabajo debe estar pensando, orando y siendo diligente para buscar otro. Y de una u otra manera haciendo lo posible por la provisión. Ahora, solamente estamos hablando de la provisión física, por supuesto que no. Eso es algo que vamos a seguir viendo. Ahora, negarse a proveer, entonces, no es solo irresponsabilidad, sino es infidelidad. Y es un gran pecado en contra del Señor. Por eso, esposos, debemos en lo que el Señor nos ha dado, no buscar un trabajo eh, varonil, como veíamos al principio. Porque, por ejemplo, la página web que les mostré ahí dice que hay un tipo de trabajos que los hombres deberían desarrollar. Entonces, un hombre no debería ser un maestro de un jardín infantil. No, un hombre debería ejercer cargos como el leñador, como el obrero, el que trabaja en las petroleras, etcétera. Pero no, realmente recuerden que el campo que el Señor nos ha dado, el Edén en el que el Señor nos ha puesto, es en el que nosotros debemos cultivar y cuidar, ¿recuerdan? Entonces ahí es donde nosotros debemos estar, donde el Señor nos ha puesto y hacer las cosas de una manera excelente para su gloria, pero también para ejercer nuestra masculinidad proveyendo en lo que el Señor nos ha dispuesto a hacer. Y algo que dije es importante acá también y es que proveer refleja el carácter de Dios como sustentador. Es decir, Dios es el gran proveedor de todo lo que necesitamos para la vida. Y ustedes lo saben. Miren conmigo, segunda de Pedro, capítulo 1, dice lo siguiente, segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, todo, absolutamente todo, quien lo provee, el Señor. Eso lo dice Santiago también, ¿no? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el gran proveedor, Él es el gran sustentador en todas las áreas imaginables, hermanos. En lo material, en lo espiritual, en lo emocional, en todas las cosas. Y entonces cuando el hombre provee, está imitando a Dios, está sirviendo a su familia con el corazón del Padre Celestial. Está teniendo un corazón conforme a Dios. Y eso es lo que debemos hacer. Y por eso a veces el hecho de trabajar y proveer a la casa no es un hecho ambiguo, no es un hecho de poco valor y por eso uno siente lo que siente, hermanos, cuando comparte con la familia, cuando puede dar algo para salir con su esposa, con sus hijos, con su familia, con su madre, los que están en casa, con sus hermanos también, con la iglesia, porque eso es lo que vamos a ver. Ahora, también ser proveedor
tiene que ver con que el peso principal de la provisión recae sobre el hombre. Así como el liderazgo recae principalmente sobre el hombre, la iniciativa, la toma de decisiones, el peso principal de la provisión recae sobre el hombre. Ahora, aquí es donde muchas veces hay discusión por el tema de el rol de la esposa y el tema del trabajo. Ahora, lo que yo les diría es lo que me dijo un profesor respecto a este tema, y es que cada caso particular hay que analizarse y aplicar sabiduría. Entonces, no es cuestión de prohibir algo, sino es cuestión de discernir. Por ejemplo, el esposo debe evaluar si el trabajo de su esposa, por ejemplo, cuando una esposa desea de pronto trabajar en algo, además de la labor que hace en su hogar, fortalece o debilita su llamado a nutrir la familia. Porque ¿qué está pasando en nuestro contexto? Que en nuestro contexto cultural, entonces se está elevando a la mujer. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de feminismo, estamos en un contexto de ideología de género, de destrucción de la masculinidad y de nuevas masculinidades y todas estas cosas. Entonces, todo esto hace también que en la política haya una inversión. Y si alguno está más enterado que yo de todo esto, sabrá que hay una inversión grande de los mismos impuestos, por ejemplo, de todos los colombianos y del resto de países para estas agendas. O sea, esto no se trata solamente de una ideología, sino ya es un movimiento político e ideológico. Entonces, ustedes ven que van a ir a los colegios instructores, eh, moldeadores o como ellos les dicen, capacitadores o influenciadores que van a ir con dinero del Estado, que se les está pagando por eso, para ir a enseñar que la mujer está empoderada, que la mujer es exitosa, que la mujer puede hacer y deshacer y que el hombre puede ser también lo que quiera hacer porque la masculinidad es un constructo social y no un diseño de Dios y etcétera y todas estas cosas. Y por eso a veces tenemos que tener mucha cautela con este tema. Y lo que estamos viendo en este momento es que el llamado del hombre es a proveer. Y muchas veces, cuando la mujer empieza a creerle al mundo, la esposa empieza a creer a todo esto que le dice, estás mal porque estás en tu casa, eres una fracasada, no estás haciendo nada con tu vida, ve a trabajar, ve a estar de aquí para allá, esclavizada por un jefe y no por tu esposo, y todas estas cosas que a veces se inventan, terminan entonces cayendo en la red de la mentira y poco a poco y progresivamente usurpando la responsabilidad que a quien compete, al hombre. Ahora, eso no quiere decir que una hermana, por ejemplo, no pueda desarrollarse en un arte, en algo que ame y que quiera también usar para el servicio de su comunidad, pero entendiendo que la mujer también ha sido llamada a una responsabilidad que más adelante vamos a ver cuando lleguemos a la feminidad. Pero entonces no se trata de prohibir, porque es que nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de los demás. Es diferente una pareja que tiene hijos pequeños a una pareja que tiene sus hijos grandes que ya se fueron de casa, a una pareja que no tiene hijos. Todo es diferente, cada circunstancia es particular. Y todo eso nosotros tenemos que analizarlo para aplicar sabiduría en cada caso particular. Pero al principio es este: el esposo debe evaluar si esto fortalece o debilita su llamado a nutrir la familia. Porque ¿qué pasa con el esposo, hermano? Que nosotros tenemos la inclinación a recostarnos. Y entonces para nosotros es más fácil ver que a nuestra esposa le está yendo bien en el mundo y que está trabajando y que ahora está poco en la casa, pero que yo puedo estar más en la casa porque precisamente renuncié al trabajo porque estaba cansado o porque me echaron. Y entonces ahora yo puedo cuidar a los hijos, ahora yo puedo arreglar la casa y eso está muy bien, pero cuando pasamos entonces los límites y cruzamos esa línea delgada entre los roles, entonces el hombre se queda en casa, la mujer trabaja y la mujer no solamente va a trabajar, sino ahora va a asumir la responsabilidad de la provisión y no solamente eso, sino que va a asumir la responsabilidad del liderazgo. ¿Y en qué se está convirtiendo?
una mujer masculina. ¿Y el hombre en qué se está convirtiendo? En un hombre femenino. Y entonces empezamos a cruzar las líneas y a no hacer lo que el Señor nos dice porque somos expertos para llevarle la contraria al Señor. Y por eso es importante. Entonces, la pregunta no debería ser si una mujer puede trabajar, sino si debe hacerlo en este momento y en este contexto particular, aplicando sabiduría y discernimiento en esa circunstancia especial. Porque si eso fuera así, entonces la mujer soltera no lo podría hacer, la mujer cabeza de familia se tendría que quedar, la mujer viuda también, y son casos que nosotros tenemos que analizar con esto. También proveer se extiende más allá del hogar inmediato. Es decir, el lugar principal al que debemos proveer, ¿cuál es? Nuestra esposa y nuestros hijos, si los tenemos. Pero también tenemos que proveer a hermanos, a abuelos, a tíos, en un sentido y en un grado diferente. Pero debemos tomar la iniciativa para, si lo podemos hacer, y si está en nuestras posibilidades, después de hacerlo primero, pasar a lo segundo, ayudar a familiares, ayudar a miembros vulnerables del cuerpo de Cristo. Entonces, piensen en un ejemplo práctico, por ejemplo, ayudar a una viuda, cubrir necesidades básicas, sostener económicamente a quienes no pueden. Eso hace parte del carácter proveedor de un varón. Y otra vez, una mujer puede hacer esto, podría hacerlo, pero la norma general y la responsabilidad, ¿quién la debe asumir? El varón, aunque a veces es diferente, ¿no? Las mujeres son más dadas a esto, pero nosotros también debemos estar entonces apercibidos de esto, porque un hombre que ve la necesidad y actúa con generosidad está mostrando su hombría bíblica, está reflejando el carácter de Dios, porque Dios ayuda a los necesitados, a los vulnerables. También la masculinidad madura toma la iniciativa con generosidad, pero con sentido de responsabilidad. Es decir, incluso en las salidas que a veces los hermanos con las hermanas están teniendo cuando se están conociendo y compartiendo, ¿quién debería entonces pagar con alegría la cuenta del lugar a donde van a salir? Pues el hombre, ahí va a mostrar de una vez esa iniciativa que tiene que tener de la provisión de una u otra manera, ni siquiera porque esté buscando algo ni con ninguna intención, sino si usted hizo una invitación, si usted quería compartir con alguien, pues demuestre su masculinidad, no diciendo 50-50, o no diciendo tú paga esta vez y yo pago la otra, sino mostrando precisamente ese ideal, ¿no? Entonces, a veces esto lo tenemos ya en nuestras mentes, y lo digo personalmente porque a mí también yo tenía esto en la mente, pero cuando uno empieza a mirar qué es lo que implica ser un hombre, entonces ya uno se da cuenta que no es tan así como el mundo le enseña, ¿no? Ahora, otra vez, eso significa que nunca puede haber un 50-50, eso implica que nunca puede uno aceptar una invitación de una hermana, por ejemplo, un almuerzo en el Ágape, pues que una hermana con generosidad me invite, por ejemplo, con mi familia, y yo no puedo aceptar porque yo no es hasta ese extremo, siempre hay que tener discernimiento, no hago entender, mis hermanos. Ahora, eso es importante. Entonces, la masculinidad bíblica se mide por su disposición a cargar con el costo por amor a otros. Y esa provisión, no piense solamente en el dinero, sino piense en lo emocional y especialmente piense en lo espiritual. ¿Quién es el que provee? El hombre. Ahora se nos está acabando el tiempo. Pasemos a la tercera, que es la protección. El llamado masculino también, mis hermanos, es a salvaguardar con responsabilidad sacrificial. Por ejemplo, protección es una responsabilidad espiritual y no solamente física. En Ezequiel, por ejemplo, y vamos allí, Ezequiel capítulo 34,
el Antiguo Testamento, Ezequiel 34. Miren el juicio a los pastores de Israel. Entonces, un hermano que por favor nos puede ayudar a leer Ezequiel 34 del versículo 4 al 6. No fortalecisteis los débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al rey la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Muy bien, muchas gracias, Alison. Dios entonces en este texto, mis hermanos, reprende severamente a los líderes de Israel por no proteger a sus ovejas. Y dice el texto, no fortalecieron, no curaron, no buscaron, y entonces las ovejas quedaron errantes y expuestas, quedaron vulnerables. Entonces el llamado masculino es a proteger, y eso implica iniciativa, implica cuidado, implica sacrificio. Entonces cuando los hombres no protegen, otros sufren. La pasividad masculina hiere. Ahora recuerden a Adán. ¿Qué hizo Adán? No protegió. Él no protegió a su esposa. Él se quedó mirando lo que estaba pasando en vez de protegerla. Fue pasivo. Ahora, ¿qué pasa cuando los hombres de una nación no pelean para proteger a sus familias? Sufren, hay sufrimiento. ¿Qué pasa cuando el hombre no se para delante de un peligro, sino se para detrás de su esposa? Delante de un peligro hay sufrimiento, porque es el hombre el que debe asumir esta responsabilidad. Así que la masculinidad bíblica se pone en la brecha, no se esconde atrás. Entonces piensen en un ejemplo. Si hay una amenaza en la calle, ¿el hombre qué debe hacer? Pues el hombre debe expresar ese carácter protector, no escudándose tras la mujer, sino dando un paso adelante. Pues el hombre no se hace atrás, y es el primero que debe morir, es el que debe hacerlo. Es el caso con la protección. Entonces, esto no se trata de superioridad ni de desprecio hacia la mujer, sino de una conciencia honorable de su rol como protector. Entonces, proteger no es dominar, es interponerse con amor y coraje por el bien de otro, especialmente de su propia familia. Entonces, recuerden a Cristo, porque Cristo nos protege de la ira misma de Dios poniéndose en lugar de nosotros y muriendo primero por nosotros. Ahora, esta protección comienza primeramente en el hogar, en lo espiritual, antes que lo físico. Entonces, un hombre llamado por Dios protege el alma de su esposa e hijos, guarda su hogar del error, guarda su hogar del pecado, de eso se trata la protección, guarda su hogar del desorden emocional, del desorden espiritual. Entonces, proteger no solamente es echarle llave a la puerta, sino es levantar la palabra en el corazón en ese sentido, es guiar a través de esa verdad. Por eso Efesios 6:4 dice, criar en disciplina y en amonestación del Señor. Pero proteger no se trata solamente de la casa. La protección también se ejerce en la iglesia mediante un liderazgo piadoso. Entonces, los pastores y los hermanos están llamados a guardar la doctrina, a corregir el error, a cuidar las ovejas. Debemos estar atentos también porque ahí ejercemos lo que el Señor ha dispuesto de nosotros en la masculinidad. Entonces, la protección espiritual de la iglesia es una muestra de amor y de protección. Y los hombres
que protegen la verdad preservan la vida del pueblo de Dios. Solo con el hecho de una conversación que uno escuche sobre doctrinas erróneas, uno debería corregir inmediatamente, no esperar que la mujer, que la hermana corrija, aunque otra vez, como hemos dicho en los otros puntos, no quiere decir que nunca lo pueda hacer, pero sí que la iniciativa, el cuidado y la responsabilidad tiene que ser del hombre. Y Cristo, mis hermanos, entonces es el supremo ejemplo del varón protector. Entonces, el Señor Jesús se interpuso entre nosotros y la ira de Dios, protegiéndonos al costo de su propia vida. Eso lo dice Romanos 5:9. Y entonces eso nos deja ver que la verdadera hombría se inspira en el sacrificio de Cristo. No se trata de fuerza bruta, ni de la virilidad de la que estábamos hablando al principio, sino del sacrificio y la protección. El hombre que protege como Cristo lo hizo, entonces ama como Cristo amó. Ese es el verdadero amor. Y esta protección, mis hermanos, ocurre en lo cotidiano y lo práctico también. Entonces, por ejemplo, cuando un hermano acompaña a una mujer hasta su casa, hasta su... Esas son expresiones pequeñas y son expresiones prácticas del llamado masculino. Entonces, ser protector no significa siempre dar la vida, es una fidelidad constante, la protección cotidiana, la expresión visible de esa masculinidad invisible, podríamos decir de una manera. Así que en conclusión, mis hermanos, así llegamos al final de esta parte del estudio de la masculinidad. Y yo no estoy seguro de cómo se sienten los varones que han escuchado todo esto, pero sí sé cómo me siento yo y cada vez que leía esto y veía esto, pues me sentía condenado continuamente por las maneras en las que no he sido fiel como un hombre en mi familia, en mi trabajo, en mis relaciones, en la iglesia. Y tal vez usted también, mi hermano, se sienta identificado con lo que estoy diciendo. Y es que algunos de nosotros hemos descuidado a nuestras esposas, pasando demasiado tiempo con otras cosas, trabajando en otros proyectos dedicados a nuestros hobbies, o algunos de nosotros también somos propensos a ser perezosos o ser pasivos o ser manipuladores o ser ásperos o ser arrogantes o ser dominantes. Y simplemente a veces también podemos entregarnos totalmente a nuestro trabajo, totalmente a nuestros estudios, y la casa a veces está cayendo por falta de cuidados. Y aún los hombres, por ejemplo, solteros, que han actuado de manera egoísta en la forma que han pensado de las mujeres, en el ideal que tienen de ellas, en el ideal que tienen de ellos mismos, siendo a veces pasivos e ignorando las oportunidades de proveer, de proteger a los demás a su alrededor. Hemos olvidado entonces lo que significa realmente relacionarnos bíblicamente con las mujeres. Hemos olvidado entonces qué es bíblicamente ser un hombre y qué es la masculinidad bíblica. Y la Biblia nos enseña de dos hombres, mis hermanos. El primero se llama Adán, que fue creado para administrar la creación de Dios, para proporcionar liderazgo a su esposa, para obedecer los mandamientos, y fracasó. Pero el segundo Adán fue el hombre perfecto que sirvió sacrificialmente, usó su autoridad para el bien, dio su vida por su esposa y obedeció completamente el mandamiento de su padre. El Señor Jesús nos muestra cuál es la masculinidad bíblica, en la que Adán falló, pero la que Cristo entonces cumple perfectamente. Y es en Él, mis hermanos, en el que debemos descansar, es en Él en el que debemos arrepentirnos y confesar nuestro pecado, y es en Él en el que debemos entender que podemos vivir libremente y de la manera que el Señor nos ha llamado a vivir, es por Cristo. Porque cuando fracasamos como el primer Adán, el segundo perdona, el segundo intercede, el segundo Adán ama. El segundo Adán nos da poder en nuestra debilidad y egoísmo para amar y liderar como Él lo ha hecho.
Y quiero terminar, mis hermanos, con este texto que nos motiva a poder vivir esta masculinidad y tener esa expectativa de masculinidad, hermanas, también de sus esposos, de sus hijos, de los padres, de los hermanos de la iglesia, dependiendo solamente del Señor. Y dice la palabra, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Permítanme orar, mis hermanos, y con esto finalizamos este tiempo.